eran básicamente en Palacio. No se le ve muy expuesto afuera, pero sí en las actividades que desarrolla fundamentalmente en Palacio el gobierno, el presidente de la República, y ha estado en el ojo del huracán a partir de declaraciones o cosas que en principio solo salían en las redes sociales. Hay un vínculo que se trata de establecer, que él no lo aclara en el comunicado que hace, muy expuesto por cierto, pero hay un vínculo que se trata de establecer entre empresas suyas o de sus familiares con la construcción de la Nueva Victoria que se desarrolló en la gestión del ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. Yo contaba un poco la semana pasada de la historia que se hicieron de algunos concursos o de un concurso en particular que lo habría ganado un ingeniero. De hecho, se presentó una querella, decía yo, ante la Procuraduría actual, y que a este hombre, usando métodos represivos, le obligaron a desistir del asunto. Ese tipo de cosas ha corrido como rumor y han tratado de establecer que hubo irregularidad en la construcción de la Victoria y que las empresas que participaron en la construcción de esa obra se habrían beneficiado de más recursos del que le correspondía o de que, bueno, que había una especie de mafia. Era la versión que se manejaba. De eso han tratado de responsabilizar a Lisandro Macarrulla, o han tratado de decir, yo no tengo el dato con exactitud, la verdad es que no lo tengo, de que una de esas empresas serían de su propiedad o él sería parte de esas empresas o de una de ellas. Y la verdad es que es incómodo, el asunto lo asumió, ahí hubo un tuit la semana pasada del ingeniero Ramón Alburquerque, que es un alto dirigente del partido oficial, declaraciones de Víctor Céspedes Martínez, es Procurador General de la República, también indicando de que el señor Macarrulla debería ser investigado, doña Milagros Ortiz Bosch pidiendo a la Procuraduría que trate de establecer la veracidad o no de esto que se ha estado o se estuvo manejando como versión, y esto evidentemente que molesta porque el derecho al buen nombre, el derecho a la fama es para todos, es también para el señor Macarrulla, como funcionario del gobierno y como ciudadano. Él dice que esto es un asunto que viene de sectores políticos que quieren dañar al gobierno. Yo creo que es un asunto particular suyo. Él tendrá que demostrar, porque a fin de cuentas es un servidor público, él tendrá que demostrar que no tiene ningún vínculo con eso, o que si sus empresas participaron de esa cuestión, lo hicieron de manera lícita, de manera transparente, y que no hay ningún acto de corrupción en lo que allí se desarrolló. En mi opinión es lo que procede. Lamento evidentemente que este señor esté pasando, que Lisandro esté pasando por esta situación que no es nada cómoda, pero es un hombre de negocios, es un hombre de empresas. No será la primera vez, no es la primera vez ni será la última. Mañana puede ocurrir con la señora vicepresidenta, que es una mujer de negocio también de empresa, con el propio presidente de la República, que es un hombre que ha hecho negocio también. Es decir, es muy lamentable. Yo creo que hay que decirle a la gente que maneja redes, que emite cualquier tipo de opinión, a veces sin pensarlo, que tome en consideración esto. A veces es muy fácil dañar y muy difícil tratar de restaurar el nombre por la honra de personas que a veces de manera injusta se meten en una situación en la que nada tienen que ver. No digo que este sea el caso, no lo sé. No tengo suficiente elemento como para afirmar que Lisandro tiene o no tiene nada que ver con las empresas o con la empresa que construyó la nueva cárcel de la Victoria. Pero evidentemente que es un momento muy desagradable y que le ha obligado a él a tener que dar la cara para hablar de esto. Pero es que no, yo creo que aquí no está en discusión que una empresa vinculada a él o a su hijo trabajó en un lote en la Casa de la Victoria. Fueron 5 lotes. Eso es público. El más grande, que fue el de los edificios administrativos, se le otorgó a él. Un contrato de 1.200 millones de pesos. La cultura lleva su nombre porque él no está escondido tampoco. El problema es, y es lo que, y continuaremos viendo, es que cuando usted se dedica de forma consistente a criticar a quien contrate con el Estado de forma ligera, usted simplemente porque contrató con el Estado, porque hizo un negocio en el gobierno pasado, ya es un problema. Entonces se dedica a eso. Eventualmente, esa serpiente le va a morder su propia cola. Porque le va a picar a gente suya. Entonces, lo siento mucho por don Lisandro, a quien respeto y a quien solamente tengo de él referencias excelentes como empresario, como hombre público, pero que no vengan a decir que son grupos políticos, porque quien lo mete el expediente es el Ministerio Público Independiente.
O sea, es el Ministerio Público Independiente que hizo un expediente en el cual tiene presos y está pidiendo prisión preventiva a las personas que manejaron el programa de humanización de las cárceles, que tiene como su punto más importante la construcción de la Nueva Victoria. Y es a partir de denuncias en medios de comunicación independientes que eso ha salido. Y no es el PLD ni nadie que está atacando. Eso que quienes más duro le han dado a eso son gente del propio partido del gobierno. Alburquerque del PRM, Céspedes Martínez del PRM. Toda esa gente son del PRM. Entonces, que no busquen donde no hay. Ahora, ese caso, ese expediente, porque aquí venimos viendo cosas, señores, que yo lo digo, la aplaudimos porque estamos en el momento del aplauso. Aplauden todos. Si esto es un manicomio que se está formando aquí, simplemente la gente mira para otro lado o aplaude todas estas tropelías. Son tropelías que se producen. Hoy tal vez contra una persona que uno puede considerar que actuó como un canalla y hasta se alegre tal vez alguna gente de lo que le pasó o lo que le está pasando. Pero mañana puede ser cualquiera. Ahí hay gente y están metiendo gente en expediente ahora y antes por contratación con el Estado. Y están haciendo maldades abiertamente, poniendo gente que no tiene nada que ver con cosas, simplemente para que salgan sus nombres. Porque, por ejemplo, lo que le pasó a Lechuga, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver Lechuga con nada de eso? Lo ponen ahí de maldad, ¿eh? Fue una perversidad. Para joderlo, al pobre muchacho. Un fajador, trabajador de hace muchísimos años. Entonces, que averigüen quién fue entonces que metió a Macarrulla en el lío. Porque no fue fuera del ámbito del Ministerio Público Independiente que manejó ese expediente. Y que uno no sabe hasta qué punto va a acabar casándose entre ellos mismos. Porque aquí no se sabe dónde está la agenda de cada quien. Miren, y no quiero irme al fondo de este caso, porque de verdad este caso me interesa tampoco, que no me da mucho deseo de hablar de él. Pero así como yo siempre trato de hacer un ejercicio reflexivo sobre lo que pasó en Brasil, porque es una película que ya otros países vieron. Sergio Moro acabó cayendo atrás a los hijos de Bolsonaro, a meterlo preso. Sergio Moro acabó cayendo atrás a los hijos de Bolsonaro para meterlo preso. Lo dejo de ese tamaño. Aquí no se sabe dónde está la agenda de cada quien. Entonces, usted ve, por ejemplo, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo que sale a decir ahora que son grupos políticos en un tuit. Yo quisiera que revelara a doña Miriam quiénes son las dos personas que ella mencionó en su carta. ¿Yo te puedo decir quiénes son? ¿Quiénes son? El consultor jurídico y el director del DNI. Yo sé que son esos dos. Entonces, ¿por qué está hablando de este ahora eso, de Macarrulla? ¿Por qué este que despacha con ellos está diciendo que no es lo mismo un expediente que un guión cuando él sabe que es un guión? Un guión que ellos ayudan a redactar. Y donde lo meten a Macarrulla. Yo te voy a decir algo. Si quieren hacer un expediente de verdad contra Jean Alain, solamente lo que dijo este señor Moya, del tren, la referencia que le hacía, que lo enviaron a hablar con los imputados de Brecht, cosa que tú revelaste aquí desde el primer día, para intimidar y decirle, no hablen, apóyennos. Yo fui testigo y víctima de eso. No hablen, apóyennos. Sí. Y el tren se va a ir parando en estaciones desmontando gente. Y eventualmente, si ustedes no hacen lo que yo quiero, sigue. ¿Ustedes saben cómo se llama eso? Prevaricación o obstrucción de la justicia. Tú agarras ese expediente, lo fortalece y da un ejemplo en este país a fiscales prevaricadores. Y él lo mete bien preso a esos canallas. Pero es un expediente serio, es un guión. Eso implica investigación, implica compromiso, implica sentar precedentes que te pueden afectar a ti, porque son técnicas del Ministerio Público en este país, que nos afectan a todos en algún momento, o que pudieran afectarnos a todos en algún momento. Jean Alain no se inventó eso. Lo usan mucho, ahora lo usó en un nivel de exposición mucho mayor. Entonces, tú agarras ese expediente y lo construyes sobre esa base, tú tienes otro tipo de arma y genera otro tipo de jurisprudencia y precedentes. Ahora, esa chapuza que están armando ahí,
Lo están mezclando de una supuesta ladrona de televisores hasta una mujer que dice que un fulano lo estaba acosando, a llevar una audiencia de coerción, 47 testigos. Yo imagino que para la audiencia de acusación llevarán 12.000, porque si para coerción necesitan 47, para condenar necesitarán 12.000. Y la jueza se lo va a permitir, porque en eso estamos en el momento en los cuales todo eso se permite. Pero, si salió Macarrulla ahí, que no vayan a buscar ese guión fuera de ustedes mismos. Porque ese guión lo escribieron ustedes. Ese guión no lo escribieron en el PLD, no lo escribió Ramón Alburquerque, que no tiene nada que ver con eso. Ese guión no lo escribieron ahí. Entonces me parece muy lavarse la mano de Antoliano, venía a acusar a sectores políticos en un Twitter. Ojalá que doña Miriam dijera, ella, o formalmente, quiénes son los que despachan con el Ministerio Público y deciden sobre expedientes y, ¿cómo se llama?, alertas migratorias y cosas de esa naturaleza. Mira, el gobierno debería verse como un todo frente a cosas tan complicadas como las que se están manejando. El gobierno no puede verse como que hay un sector del gobierno en una cosa y otro sector en otra. En el caso del Ministerio Público, esa denuncia o esa queja de doña Miriam recogida en una comunicación que ella hizo, parece que personalmente y sola, en un momento de mucha indignación, cuando trataron de atribuirle a la Procuraduría o a ella como titular de la Procuraduría el impedimento aquel de salida ilegal del señor Jean Alain el jueves de la semana pasada, la semana antepasada. Creo que lo que ella plantea ahí, cuando ella dice, en esa reunión compartió conmigo, asintió frente al criterio que yo expuse de que eso era ilegal, el director general de Migración. Pero estaban otras dos personas, y las dos personas que ella hacía referencia era Luis Soto, que es el director del DNI, y al señor consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Estos dos señores, además de los fiscales Antoliano Peralta, Camacho y Reynoso, además de los, exactamente, y Jenny Berenice y Camacho también, supuestos subalternos, presentes ahí. Entonces, el director de Migración lo cité, que él asintió, o sea, él compartía con doña Miriam Germán el criterio de que una advertencia sirva como para detener a un ciudadano que quiera salir del país, si no tiene una orden de un juez. O sea, no tiene sentido, es una violación a la Constitución, es una violación a un derecho fundamental, decía doña Miriam, y yo comparto ese criterio, 100%. Entonces a mí me cuesta mucho pensar que dos ciudadanos, a lo que uno le supone decencia, y son profesionales del derecho, como Luis Soto, y como el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el señor Antoliano Peralta, a uno le cuesta creer que ellos estén viviendo los tiempos de la caverna. A mí me cuesta creerlo, y que ellos sean los coautores de esos guiones que se están preparando, se están elaborando para hacer cosas. Repito, me cuesta creerlo. De verdad que me cuesta mucho. Mira, un dato muy referencial, 30 segundos. Ahí está, ayer publicó un artículo Carmen Inver Brugar. Yo lo leí ayer, me lo envió un amigo abogado también ahorita. Interesantísimo. Y hace referencia a lo que son los allanamientos de morada. Cuando ella sube de la Junta, llegó a ese juez de instrucción, fue antes fiscal. Y comenta cuando ella fue fiscal en los tiempos de Julio Ibarra Ríos. Estamos hablando PRD 78. Y cómo ellos tuvieron que ir en contra de ese oscurantismo de los 12 años. Esos allanamientos que se hacían con nocturnidad y todo ese tipo de cosas. Y reflexiona cómo parece que estamos volviendo a eso. En momentos actuales, cómo se meten fiscales en una casa. Yo narraba, por ejemplo, un caso que yo conocí en Naco. Rompieron la puerta de un apartamento. Están a las personas que lo arrestan, le quitan los teléfonos, lo ponen en una esquina, lo ponen a hablar con sus abogados. Cosas que son violaciones de todos los derechos habidos y por haber. Y esas cosas se están planificando. Eso no pasa solo. Se planifican y se hacen. Entonces, parecería que sí. Y ahí me refiero otra vez a Carmen Inver, ella refiere a los 12 años. Parecería que aquí hay cosas que estamos volviendo a tiempo que se crean superados. Mira, esta declaración de Lisandro Macarrulla para mí tiene tres aristas y las cuales en segundos las quiero tocar. Ustedes tocaron una, la referente al Ministerio Público. Y Lisandro Macarrulla tiene que entender que eso es algo que surge de ese entramado o de ese expediente que ha presentado el Ministerio Público y por derecho, por cualquier forma sale ahí porque una empresa relacionada con él participó.
Entonces aquí sí viene a razón lo que ustedes están planteando, de que este accionar del Ministerio Público ojalá no cree algunas lagunas que pueda pasar como el caso de Odebrecht. Porque es que hay ligado demasiado cosas ahí, algunas de las cuales se ven en el propio día de hoy. La filtración de información previa, inclusive este tema relacionado... Y presiones, este tema relacionado con lo de hoy, que no es un juicio de fondo, y va a parecer más juicio de fondo que cuando se haga el juicio de fondo. Entonces, todas esas cosas no se pueden dejar ver en un contexto general, y ahí entra el expediente de Lisandro Macarrulla. La segunda arista que quiero tomar es él y el tercero, doña Milagros Ortiz Bosch. En el caso de Lisandro Macarrulla, quien conozco hace bastante tiempo, por una serie de razones de mi oficio, inclusive fuera del ámbito de la comunicación, Lisandro y su empresa han tenido un comportamiento siempre en el orden de lo que establecen, como él mismo señala en su documento, en el terreno de la legalidad, o sea, en el terreno del cumplimiento. Ha trabajado con grupos, o sea, es una hoja de servicio que él y su familia ha venido presentándose permanentemente. Y en ese tenor, yo sí saludo que él haya realizado ese comunicado, porque lo que acontece es que al usted quedarse ahí rezagado, que esto no se amplíe, puede generar mayores que otra duda. Y creo que él ha hecho correcto en decir que su trabajo ha sido siempre presto y que está a disposición de cualquier investigación. O sea, desde ese punto de vista, y yo reconozco en eso su trabajo que ha hecho durante todo el tiempo. El otro tema que viene ahí, donde se mezcla el tema político, es el doña Milagros. Antes de esta declaración, doña Milagros dio una declaración, pero respondiéndole al Alburquerque. Y doña Milagros dijo que respondía a una reclamación pública del ingeniero Alburquerque, porque ella anunció que hace 4 meses, para que usted vea cómo viene esto batiéndose, ella visitó a Macarrulla para abordar el tema que preocupa a Alburquerque. Es decir, que esto es un tema que se ha venido planteando. Pero dijo algo más. Está en investigación porque el planteamiento que le hace Alburquerque a Milagro es que cuestione el comportamiento de Macarrulla. Entonces doña Milagros denunció que una falsa nota de prensa, un fake news, con el timbrado de su oficina, había salido anunciando que le solicitaba al Procurador General de la República, doña Miriam Germán, investigar las denuncias. O sea, esa parte no se produjo y se hizo Esa parte es falsa. Esa parte es falsa, dice doña Milagros. ¿Y cuál es la verdad? Yo me confundí. La verdad es el cuestionamiento que le hace Alburquerque. O sea, doña Milagros no pide que se investigue eso. Y entonces doña Milagros dice, no, ya yo hace 4 meses fui donde él y le dije que él estaba, su empresa estaba incluida en el expediente de... Ah, doña Milagros informó eso a Macarrulla. Sí, hace 4 meses. Pero ella no le ha pedido a la Procuraduría que investigue eso. No, porque la Procuraduría lo tiene. Lo está investigando. Eso fue lo que Milagros fue a comunicarle a Macarrulla hace 4 meses. Lo que pasa es que yo pienso, yo creo que el gobierno está siendo víctima del propio gobierno, o sea, de cosas que ha apoyado el gobierno y que le ha dado validez, sobre todo muchas cosas que se dicen en las redes y se condenan funcionarios, ministros, servidores públicos, se condenan sin previamente tener ni siquiera una acusación formal. Pero no conozco al señor Lisandro Macarrulla, lo que conozco es lo único que puedo ver a través de la prensa, su desempeño cuando estuvo en algunas de los organismos de empresas privadas, y la referencia hasta el día de hoy es que ha tenido un buen desempeño donde estuvo como empresario privado, no se le había conocido en la función pública, aunque por el cuestionamiento que se le hace ahora es por su función de él o de las empresas de la familia o de un hijo cuando era empresario, o sea, no ni siquiera como servidor público, como funcionario porque el gobierno, el PRM es gobierno a partir de julio del año pasado. De agosto. En agosto seguramente. De agosto, sí, perdón, que no han cumplido ni siquiera todavía el año, y lo que se está cuestionando, o sea, el señor Lisandro Macarrulla no era funcionario del gobierno cuando las empresas de su familia participaron de esa licitación, empezando por ahí, que era lo mismo
que se le cuestionaba o se decía de Kimberly, que era ministra de la Juventud, y se le mencionó en algo, pero que ni siquiera era funcionaria, en el momento en el que se dijo que había participado de una licitación, y la presionaron tanto que tuvo que terminar renunciando el ministerio. Entonces yo creo que el PRM... ¿Usted está sugiriendo que quizás Lisandro corre la misma suerte? Que le pidan a Lisandro que renuncie para que se investigue el caso. Se supone o que pida una licencia. La presión que le ha estado haciendo, porque el gobierno, cuando digo que el PRM es víctima del propio, o sea, el gobierno es víctima del propio gobierno, porque anteriormente apoyaron, ¿por qué sacaron a Kimberly? Si todavía ni siquiera se sabe cuál es la acusación formal que se le hace a Kimberly. Entonces, ¿por qué llevársela? Entonces ahora le pasa lo mismo al señor Lisandro Macarrulla, que no es cualquier persona, es el ministro de la presidencia de la República. El trabajo que hizo uno no quiso lo otro tampoco. Exactamente. O sea, el trabajo de Kimberly fue a vestirse de prieto para pararse la bandera, de vocía vaina. Exactamente, entonces, el de Macarrulla fue diferente. ¿Qué ha vendido el gobierno? El resultado va a ser diferente. A Macarrulla no le piden eso. No, espérate, a la pobre Kimberly. No lo mismo, ella fue a vestirse de negro y a vociaba la palabra para la plaza de la bandera. ¿Qué ha vendido? Macarrulla hizo eso, ¿no? ¿Qué ha es vendido otra cosa, el gobierno? más importante. ¿Qué ha vendido el gobierno del presidente Luis Abinader? Transparencia, cambio y cero tolerancia con la corrupción o lo que esté vinculado con corrupción, aunque no se haya determinado ninguna culpabilidad, que es donde está el problema. Porque hasta que no lo condenan, usted no es culpable de nada. Hasta que no lo condenan. Hay un proceso de investigación y se van a presentar las pruebas, no solo las que presenta el Ministerio Público, sino también el que presenta, el que está siendo acusado. Recuerden que hay dos condenas. Exacto. La judicial y la social. La otra. Entonces, el gobierno tiene que aprender de esta situación para dejar de estar apoyando y aplaudiendo y otras situaciones de redes sociales. O sea, porque aquí todo, ya Macarrulla está... ya lo condenaron, pero ni siquiera, la acusación en qué consiste, o sea, y de qué es culpable, de qué es responsable, pero eso es lo que ha apoyado el propio gobierno, que ha apoyado esas situaciones que se dan en redes sociales. Doña Milagro habla, le hizo un hilo de tuit a don Ramón Alburquerque, que el pobre le han dicho de todo, los propios PRMistas. Yo creo que don Ramón no está... Yo creo que la posición de don Ramón es buena para el gobierno. Yo no lo encuentro malo, no. Quizás mantiene despierto al gobierno y al partido, quizás lo hace ver situaciones que a veces no se ven o no se le dicen al gobierno, a los presidentes, porque no es fácil decirle a un presidente muchas cosas. A veces prefieren quedarse callados los colaboradores, porque nadie quiere como enfrentar al presidente de la República y nadie quiere calentarse en buen término de barrio con el presidente de la República. Nadie quiere hacer eso. Entonces eso lo está haciendo don Ramón desde fuera, porque no es funcionario. Y no está mal, déjenlo ahí. Quizás eso mantiene despierto y vivo al partido y al gobierno y los lleva a hacer situaciones como la que dijo doña Milagro. Entonces, una observación en los 5 o 6 tweets que pone doña Milagro. Ella dice que fue donde el señor Macarrulla hace 4 meses, pero nosotros estamos conociendo esta situación hace menos de 2, 3 semanas. Recuerde que el Ministerio Público es independiente, el Poder Ejecutivo no tiene absolutamente nada que ver, ni los funcionarios, ni el señor presidente de la República, con el Ministerio Público. Ese Ministerio Público es independiente. Júrelo. Entonces, hace 4 meses, doña Milagro fue donde el señor fue a Palacio a conversar sobre esta situación y a ver los detalles de lo mismo. O sea, cómo doña Milagro estaba enterada, perdonen mi ignorancia, ¿no? Excúsenme. Cómo doña Milagros estaba enterada de esta situación hace 4 meses. Si se supone que el Ministerio Público no suministra ni conoce, el expediente lo conocemos hace 2 semanas. No, Johanna, no, discúlpeme, es que yo lo decía hace un momento. Ajá. Todo el que tiene un ombligo para adelante en este país sabe que Macarrulla trabajó en esa obra. Sí, pero no se mencionó ninguna... El expediente lo conocemos hace 2 semanas. Denuncia. ¿Y cómo doña Milagro se enteró? Porque hubo una denuncia. No había ninguna acusación. Porque hubo una denuncia contra la cárcel de la Victoria y hubo otro programa de investigación sobre eso. Yeah. O sea, aquí hace tiempo que eso se sabía.
De ahí el hecho que yo he planteado que no me vengan con pendejada de que eso es una vaina política, como usted diseña los guiones sabiendo la información con antelación. O sea, eso no le explotó al Ministerio Público sin saber que estaban escribiendo. Y la independencia de ellos es tan relativa como lo revela la propia Miriam Germán en una carta en la cual establece una reunión de trabajo con dos elementos que no eran parte del sistema de justicia. Con dos funcionarios no judiciales. Discutiendo temas de justicia. Eso lo revela ella. Y esa es la realidad de siempre. O sea, aquí la independencia del Ministerio Público, eso es un poema muy lindo para tú cantarlo, pero no una realidad. Entonces, eso que se sabe, que cuando se hace el expediente se pone ahí, con gente que hace esos guiones políticamente, se van a sorprender ahora de que explotó políticamente. Y van a cantar que es una campaña. Pues una campaña la enseñaron ustedes. Mira, tenemos que irnos a la pausa, pero una observación. Creo que Joan hace un enfoque muy interesante cuando ella recuerda el caso de Kimberly. Evidentemente que tiene el mismo perfil, obviamente, a Kimberly, que fue ministra de la Juventud, que fue una joven que hizo negocios antes de ser funcionaria y la persiguieron por los negocios que hizo, buenos o malos, pero es el motivo de la persecución, al punto de que se le pidió que renunciara de la posición y renunció. Ahora va a ocurrir eso mismo con el señor Lisandro Macarrulla. Bueno, yo no creo que pase. Culpable o no, sus empresas hicieron un buen negocio con lo de la cárcel de la Victoria, un mal negocio. Están involucradas en actos ilícitos. Bueno, pase o no pase. Tal vez perdieron. Tal vez perdieron dinero y no ganaron. Bueno, pero va a ser diferente la respuesta, Joanna. Creo que es muy inteligente el razonamiento que hace. Ahora bien, yo creo que aquí se le está dando un poco de su propia medicina. A la oficina de Lisandro Macarrulla le atribuyen tener un grupo de mucha incidencia en las redes sociales que eran alimentadas desde ahí para hacer cosas, para decir cosas. Se le atribuyen a su oficina. Yo tengo más de una información sobre esto. Ahora fíjense ustedes cómo pasan las cosas. O sea, qué pena, qué lamentable. A Lechuga lo han metido en este lío, pero otra oficina que opera en la Dirección de Comunicación también maneja información contra gente y la alimenta en redes sociales. Ahora le meten a Lechuga, que es de ese grupo. Oiga, aquí estamos todo el mundo comiendo la misma medicina. O sea, estamos dándole un trago de lo que no nos gusta. Y yo digo, por eso digo, el gobierno tiene que verse como un todo. El gobierno tiene que verse como un todo. Si el gobierno anda disperso, y le hago un llamado al presidente, que es un hombre que sin dudas ninguna tiene las mejores intenciones, que trabaja 12 y 14 horas por día para cuidar su gobierno, para cuidar la imagen de su gobierno, para procurar que el gobierno se proyecte como un gobierno transparente, austero, decente. Al presidente que abra los ojos, porque este tipo de cosas le complica la vida a cualquier presidente, cualquier gobierno. Esa medusa no se sabe quién llega a petrificar. Bueno, vamos a publicidad, regresamos en breve.